¿De dónde aparece el concepto de constitución? El concepto de constitución se habla a partir de diferentes características y funciones que la hacen diferenciar de otras cosas, ya sea por su organización, su funcionamiento, su estructura política, ya sea derecho o por los habitantes del Estado, entre otras muchas características. Todas estas características se denominan como una constitución. Y esta constitución estructuralmente política se distingue de otros estados, ya sea por las normas en las que esté escrita, la forma en que esté escrita y todo lo que tenga que ver, pues todo lo que tenga que estar adentro de esa constitución. ¿Cuáles son las ramas del poder público en Colombia y quiénes forman parte de cada una de ellas? Bueno, en Colombia hay tres diferentes poderes públicos, los cuales son la rama judicial, la rama ejecutiva y la rama legislativa. En la rama en la rama judicial podemos encontrar seis diferentes miembros, el cual es la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior, las jurisdicciones y la Fiscalía. En la rama ejecutiva podemos encontrar tres diferentes miembros, los cuales son las gobernaciones, las alcaldías y los ministros. Y por último, en la rama legislativa podemos encontrar dos diferentes miembros, el cual va a ser el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos principalmente es un documento que está escrito en 30 artículos. Estos son derechos fundamentales que son inherentes a todos los seres humanos, ya sin importancia de su raza, a su nacionalidad, como puede ser a su religión, a su lengua, a su cultura, entre otras condiciones. Principalmente estos derechos hacen que tengamos una vida como la de un ser humano y que seamos tratados como seres humanos y no como otras cosas. Bueno, entre los principales cambios de la Constitución de 1886 y la de 1991, solo voy a resaltar tres, las cuales me parecieron como las más importantes. Una de ellas es la creación de la Fiscalía General de la Nación, otra de ellas es la creación de la Corte Constitucional y finalmente el reconocimiento a culturas y a pueblos indígenas, tanto como tratamientos especiales y a la multiculturalidad. Bueno, en el preámbulo de la Constitución Política de 1991 nos cuenta que esta se creó principalmente para dar un orden al país, por medio de fortalecer la unidad de la nación. Esta también nos cuenta que se creó principalmente para salvar la vida de los colombianos, tanto para que todo Colombia sea un lugar más seguro y más ordenado. Bueno, en todos los artículos del título 1, tres me parecieron muy importantes, el cual es el artículo 5, el artículo 8 y el artículo 10. En el artículo 5 podemos ver que el Estado reconoce sin discriminación alguna las premisas de los derechos de las personas y la familia como una institución básica a la sociedad. En el artículo 8 podemos ver que es obligación del Estado y de las personas proteger todas las riquezas culturales y naturales de la nación. Y finalmente en el artículo 10, que el idioma castellano es el idioma oficial de Colombia y que todas las lenguas y religiones y grupos étnicos son oficiales en cada uno de sus territorios. Bueno, entre los artículos 11 a 41 principalmente nos habla de todos los derechos que tiene el ser humano como vida. Yo voy a decir los que más me parecieron importantes. El primero de ellos es que no habrá pena de muerte. Otro de ellos es que la vida está por encima de cualquier situación. Y finalmente es que cualquier persona que esté judicialmente sentenciada tendrá la oportunidad de ir a una corte donde su situación será apelada o consultada, a excepción de cualquier situación que tenga la ley. Bueno, en esta parte del capítulo 2, lo que yo puse en la cartelera fueron como los más aspectos más importantes que me parecieron, el cual fue la familia, la rehabilitación a personas discapacitadas, privilegios a personas mayores en la medicina, brindar medicamentos a personas que no tengan EPS, tener seguridad social, brindar y tener trabajo, tener espacios recreativos y finalmente tener derechos a los niños y a los adolescentes. Bueno, en el dibujo del artículo 78 al 82, yo dibujé todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios, los ambientes naturales, todo el aprovechamiento de los recursos naturales, la prohibición de la fabricación de productos tóxicos y químicos y finalmente puse la protección del Estado a todos los ciudadanos, lo que tiene que ver como los policías, el ejército, los militares, todo lo que tiene que ver. Bueno, de los derechos que dicen en el artículo 25, yo voy a decir el 1, el 5 y el 6.
En el uno principalmente dice que hay que respetar los derechos ajenos y que no abusemos de los propios. En el quinto dice que hay que participar en la vida política, tanto en la cívica como en la como comunitaria del país. Y finalmente el 6 que dice que hay que propender al logro y al mantenimiento de la paz.